Gracias, presidente. Señor Sierra, buenas tardes y agradecerle su participación en esta comisión. Tal como dije antes, el primer compareciente, pero en su caso y en el caso de doña Beatriz González Valcárcel fueron las primeras personas que se localizaron y que dieron su visto bueno a venir cuando se le llamaron, y visto el batiburrillo de gente que no se consigue, no se puede notificar, creo que es de agradecer. Usted, hoy, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque cierto que está en esta comisión, pues como miembro de ese comité científico para la emergencia sanitaria de la COVID-19. Yo quiero empezar felicitándole por la inestimable contribución que ese equipo científico llevó a cabo, hizo durante la pandemia, que además permitió que esta discurriera en Canarias con menos severidad, con menos crudeza que en otras comunidades, y que la población además permitió que la población entendiera que había que cumplir con las normas si queríamos que las muertes fueran menos y que los contagios fueran menos, muchos más, como usted bien dijo, en momentos de incertidumbre, de miedo y de absoluto desconocimiento, porque esto era desconocido para todos. 100 años en el último siglo no se conoce una pandemia o una crisis sanitaria de estas dimensiones, y ciertamente nos cogió a todos con el pie cambiado. Le voy a preguntar algo que ya dijo, pero que quiero que me lo aclare porque no me queda muy claro. ¿Quiénes conformaban el comité científico, ese comité de expertos de emergencia sanitaria de la COVID-19? Los miembros, digamos, científicos, propiamente dicho, eran Antonio Sierra López, Beatriz González López de Valcárcel, José Ángel García y un servidor. Aparte estaba de José Julián Istúriz, que hacía a las veces de secretario del mismo, y levantaba no un acta, pero sí una nota de cada una de las reuniones, que hay una nota de cada una de las reuniones con las conclusiones a que se llegaba y los asistentes a la misma, y Conrado Domínguez, que hacía de coordinación del comité científico con el comité de gestión de emergencia. Es que me pareció entenderle, o pareció entenderle más bien al portavoz de Vox, cuando hablaba que a pesar de que pues estaba políticos, el presidente, el vicepresidente, o sea, dejar claro que solo son esos 6 miembros, los que conformaban el comité científico. Perfecto. Yo lo que también me gustaría pedirle que nos dijera, de dos de ellos ha dado pues unas pinceladas, ¿qué aportaba cada uno de esos miembros a ese comité científico? Obviamente, Beatriz González, que ustedes tendrán la ocasión de hablar con ella ahora, es economista de la salud y una gran experta en análisis de datos. No se me oye. Perdón. Beatriz González, economista de la salud, de elevado reputación, aportaba sus conocimientos sobre economía de la salud y políticas sanitarias. Por otra parte, Antonio Sierra, microbiólogo, catedrático de microbiología y catedrático de medicina preventiva en la Universidad de La Laguna, pues con una amplia experiencia en vacunas. José Ángel García fue director del Departamento de Ginecología y Obstetricia durante muchos años y es una persona con una amplísima experiencia del sistema sanitario. Conoce el sistema sanitario, conoce las urgencias, conoce cómo funciona, y esto fue también de gran utilidad. Yo, por mi parte, como también especialista en medicina preventiva y salud pública, con también una amplia experiencia en vacunología y enfermedades infecciosas. José Julián Istúriz, como secretario, él fue el creador del 112, del sistema de emergencias médicas, y por tanto también tenía una gran experiencia. Y Conrado Domínguez, aparte de gerente de la universidad y responsable de distintos ámbitos, había sido también director del Servicio Canario de Salud en el primer gobierno de Fernando Clavijo y conocía también el sistema sanitario ampliamente. Usted comentó, justo contestando a una pregunta de
del señor Galván, que Conrado Domínguez era el que hacía de enlace entre pues ese comité de expertos, y entendí que, quiero que me aclare, entre el Servicio Canario de Salud o entre el Consejo de Gobierno o el comité o el no comité tal, porque realmente el portavoz, si no me estoy equivocada, de ese comité de expertos era usted. Entonces, por eso quiero que me aclare la diferencia entre la portavocía de ese comité y las funciones añadidas que don Conrado Domínguez llevaba. La portavocía fundamentalmente era un altavoz, ¿no?, a la población, a los medios de comunicación continuo. A mí ahora los servicios de prensa de la universidad se quejan porque todos los periodistas entran en contacto directamente conmigo, porque yo creo que tiene todo el mundo, todos los periodistas de Canarias tienen mi teléfono móvil y continuamente me están pidiendo cosas de la universidad. Y digo, mira, es que estuve trabajando durante mucho tiempo comunicándome con ellos, ¿no? Al principio, en las reuniones, la transmisión del comité con el comité de emergencias la hice yo en una ocasión o en dos. En alguna otra ocasión la hice el comité científico en pleno, pero la mayoría de veces lo hacía, Conrado Domínguez, que hacía la coordinación con el gobierno de las conclusiones que emanaban del comité científico. En definitiva, o sea, de forma habitual, independientemente de esas primeras reuniones, el nexo de trasvase de las propuestas que ese comité de expertos hacía o decidía o concluía, pues no era el comité de expertos lo habitual, no era el comité de expertos en su conjunto, ni era usted como portavoz, sino que era don Conrado Domínguez el que hacía ese nexo de unión y comunicaba pues al comité de emergencia pues las conclusiones que había llegado a las que había llegado ese comité de expertos. La verdad es que tampoco no sé exactamente el funcionamiento interno. Sé que José Julián Esturiz también hacía unas actas que enviaban unas pequeñas notas de las conclusiones de las reuniones, pero ya el funcionamiento luego posterior lo entiendo en base al nombramiento que se le hizo de coordinador del mismo, ¿no? Pero no de sus funciones precisas. Pero, en cualquier caso, o sea, yo me quiero referir a que entiendo que las notas, o no son actas, pero bueno, las notas el nexo de transmisión de la información, que aunque se llevara por una o dos personas, entiendo que me parece razonable que no solo fueran las conclusiones, sino que este comité de expertos le comunicara o le explicara, por decirlo de una forma más adecuada, bueno, pues al comité de emergencia el porqué el razonamiento de por qué han llegado a esas conclusiones. ¿Eso se producía? Sí, normalmente sí se producía en distintos contextos, pero sí que es evidente que muchas veces, al estar Conrado Domínguez tan ocupado, porque ya estaba todo el día haciendo gestiones, pues muchas veces no asistía a las propias reuniones del comité científico, entonces le transmitíamos a través de José Julián Esturiz pues las conclusiones del mismo, ¿no? Ya ha dicho que que el comité de expertos no tenía ninguna capacidad ejecutiva, simplemente proponían. Ha dicho que había una serie de que además de las seis personas que componían ese comité ejecutivo, pues hubo un nutrido grupo de expertos que usted relacionó, no me dio tiempo ni de contar el número, pero que también iban pues para dar su visión o su opinión en lo que eran expertos sobre pues bueno, cómo acometer o cómo afrontar esta pandemia, me imagino que cada uno iría pues en el punto o a la sesión de esa comisión de expertos en la que se debatía un determinado tema. Quiero que me conteste si es así o no es así, y si esos expertos iban pues fueron cada uno una vez o algunos iban con más asiduidad. Yo creo que la máxima vez que se citó a un experto fue una vez
un experto externo me refiero al comité científico, había un interés de la población, de los expertos, por participar. Realmente había como un gran interés en contribuir de alguna forma con el conocimiento a mejorar la situación. Y bueno, durante la investigación, por ejemplo, la pandemia, pudimos ver que el COVID no solo se transmitía por las gotitas de saliva que viajaban hasta 1 metro, 1,5 metros de los pacientes, sino que a través de aerosoles podían llegar a contagiar a todas las personas de una habitación, ¿no? Y de hecho tuvimos varios casos que identificamos de algunos supercontagiadores. Hubo un caso en una discoteca, un club nocturno en Las Palmas de Gran Canaria, que en una noche contagió a más de 200 personas, ¿no? Estos se llaman supercontagiadores, con este contagio a través de aerosoles, ¿no? Con una gran carga viral. Esto lo conocimos pues gracias al estudio de la literatura y contrastando con expertos que venían y que evidentemente pues lo discutíamos con ellos a fin de poder llevar a cabo las medidas preventivas más adecuadas, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué cree que fue lo más difícil del reto que asumió este comité científico en marzo del 2020? Bueno, al inicio fueron muy difíciles porque había mucho miedo y mucha incertidumbre y había que dar tranquilidad, había que dar sosiego, la ciudadanía tenía que estar confiada. Yo creo que ahí se consiguió, pero sin duda hubo un momento clave que fue la reapertura del curso académico. En la reapertura del curso académico habían dudas sobre si existía la suficiente seguridad para empezar o no las clases. Y allí fue donde la intervención del comité científico, con la convicción en aquel momento del presidente del gobierno que había que iniciar las clases, que se pudieron iniciar las clases, ¿no? Yo creo que esto fue una reunión de todo el comité científico con el comité de gestión larga y que se saldó con un compromiso de reiniciar las clases. A mí, ya como rector y unos meses más tarde, me tocó también el empeño de activar la reapertura de las clases universitarias que se habían dejado un poco a criterio de los propios rectores por la autonomía. Me costó porque la gente era reacia, no solo los propios estudiantes, sino incluso también algunos docentes eran reacios a volver a las aulas, y esto es un empeño que todavía hoy tenemos, ¿no? En que la asistencia, pues, por ejemplo, sanitaria, o incluso, como nombraba, la asistencia bancaria, pues se ha modificado mucho desde la pandemia y es importante que vayamos poco a poco normalizando, con las lecciones aprendidas, pero normalizando la situación. Porque el COVID está entre nosotros, tenemos actualmente una altísima incidencia de casos, pero una virulencia y una repercusión muchísimo menor. La siguiente pregunta, y no sé si la última, ¿cree que el asesoramiento de expertos, el asesoramiento científico durante la pandemia que ha habido o que hubo en Canarias ha marcado la diferencia entre la afección y el COVID en las distintas comunidades autónomas? Bueno, yo no me voy a poner medallas al respecto. Yo espero que en alguna cosa pueda haber contribuido. Es evidente también que el hecho de que nuestra actividad económica sea casi el 50% turismo y que no hubiera ninguna actividad turística, pues lógicamente también esto nos aisló del resto del territorio europeo y nacional, ¿no? Y de hecho, recordemos lo difícil que era viajar por aquello entonces, ¿no? Por tanto, por lo menos en aquellas primeras etapas hubo una combinación de muchos aspectos a tener en cuenta. Desde luego, la protección también de nuestros ancianos fue muy importante, fue un aspecto importante. Que nadie se piense que estas personas
no se van a morir, porque eso, lo único que hizo la acción fue retrasar. Vaya concluyendo, por favor. Sí, retrasar la defunción y por tanto ganamos tiempo a unas muertes que hubieran sido prematuras, en el caso, por ejemplo, de los ancianos. Muchas gracias, señor Serra. Gracias a ustedes.